Buenas tardes, una vez más con nuestro pequeño programa compartiendo la palabra de Dios. Siempre le vamos a agradecer a Dios, reconociendo que de Dios viene todo, y también le vamos a dar gracias a cada oyente, a cada joven que nos escucha, que a veces nos piden algunos versos para compartir con ellos. Y en esta tarde vamos a compartir unos versos mirando que después de nuestra muerte, después que cada persona muere, lo que queda, lo que viene es el juicio de Dios a cada uno. Y vamos a ver que ese juicio va a ser bastante difícil de salir aprobado, porque vamos a tener que responder al Señor Dios de todo lo que hayamos hecho en nuestra vida. Y lo triste y lo lamentable que si morimos y no nos alcanzamos a arrepentir. Por eso que Dios llama al pecador a que se arrepienta. Nosotros necesitamos aceptar, reconocer lo que hacemos mal y también tener un arrepentimiento ante Dios. Y sobre eso vamos a mirar unos versos que va a ser un juicio muy justo, muy recto, y no va a ser fácil que salgamos aprobados por ese juicio. Y la primera cita bíblica que vamos a estudiar va a ser en Eclesiastés, el capítulo 11 y el verso 9. Miremos lo que nos enseña el Señor Dios en este verso. Y dice, hablando sobre la juventud, hacia los jóvenes, todos hemos pasado por el tiempo de la juventud y sabemos que es un tiempo muy difícil. Y dice, alégrate, mozo, en tu mocedad, y pásalo bien en los días de tu juventud. Miremos la libertad que nos da el Señor Dios. Alégrate, mozo, en tu mocedad, y pásalo bien en los días de tu juventud. ¿Y qué más dice? Y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Miremos cuánta libertad nos da el Señor Dios. Que la pasemos bien y andemos de acuerdo a los deseos de nuestra vista. ¿Y qué más dice? Pero hay un pero de parte de Dios. Pero ten en cuenta que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Dios nos da libertad, pero también nos advierte a que sobre todo lo que hagamos vamos a tener que rendir cuentas al Señor Dios. Y le habla a la juventud, que es un momento muy difícil. Todos hemos sido jóvenes. Y le dice, alégrate, mozo, en tu mocedad. La mocedad es un tiempo muy difícil, es cuando comienza la pubertad. Y en el comienzo de la pubertad caemos en el pecado que es la fornicación. Es un pecado muy común en cada persona, pero también es algo muy grave ante Dios. Vamos a ver unos versos que Dios nos avisa, nos advierte, nos da libertad de hacer lo que cada uno quiera, pero también nos dice que vamos a pasar por el justo juicio del Señor Dios. Después que cada uno de nosotros se muere, ¿qué nos espera? El juicio del Señor Dios. Y vamos a estudiar en 2 de Corintios, el capítulo 5, el verso 10. Acá miramos en este verso que cada persona va a tener que pasar por ese juicio. Y vamos a estudiar el verso 10. Dice, porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo. Todos, cada persona va a tener que pasar y llegar al tribunal de Cristo. Vemos que el que va a juzgar va a ser el Señor Jesús
y también los apóstoles, pero el juicio es del Señor Dios. ¿Y qué más dice? Para que cada uno recoja o reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. De todo lo que hayamos hecho, sea bueno o sea malo, vamos a tener que dar explicaciones en el justo juicio de Dios. Por eso que es necesario pensar, tomar conciencia. Pensemos que después que cada uno de nosotros se muere, nos espera el justo juicio de Dios, donde vamos a tener que responder y justificar y explicar por qué hicimos cada cosa, ya sea buena o sea mala. Y vamos a mirar otra cita bíblica más en Segunda de Tesalonicenses, el capítulo 1, y vamos a estudiar del verso 7 al 9, porque a veces nos preguntamos, ¿y qué pasa con esas personas que no tienen conocimiento en el Evangelio de Dios? Con esas personas que no conocen, no entienden la Biblia. Hay muchas personas mayores, adultas, que no saben leer la Biblia. Y se pregunta y se dice, ¿qué va a pasar con esas personas que no entienden el plan de salvación? Y para eso vamos a mirar la cita bíblica que ya mencionamos. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando sea revelado el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. El verso 8 dice, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios. El Señor Dios va a dar retribución o el pago a los que no conocieron al Señor Dios. ¿Y qué más dice? Ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Acá habla la palabra de Dios y explica a esas personas que no conocieron a Dios en su vida o no lo buscaron. Y dice, ni obedecen al Evangelio de Jesucristo. ¿Qué va a pasar con esas personas en el día del juicio? Miremos y preguntémosle a la palabra bendita de Dios. Y nos dice el verso 9, a esas personas que no conocieron a Dios, ni obedecieron al Evangelio del Señor Jesús. ¿Qué dice? Los cuales sufrirán pena de eterna perdición. Miremos lo grave que es no conocer a Dios y tampoco atender al Evangelio que predicó el Señor Jesús. ¿Qué van a recibir? Dice, sufrirán pena de eterna perdición, excluido de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Esas personas van a quedar excluidas y dice que van a recibir una pena eterna, una perdición eterna. Por eso que en ese juicio del Señor Dios van a haber dos pagos.
A los que hayan hecho el bien van a recibir una vida eterna, y a los que hayamos hecho lo malo, un castigo eterno. Y los dos pagos, sean buenos o malos, son eternos, sin límite de tiempo. Por eso que a las personas que aún estamos con vida, deberíamos pensar, reflexionar, que después de nuestra muerte nos espera el justo juicio de Dios. Vamos a mirar otra cita bíblica más en el libro de Romanos, el capítulo 2, y vamos a estudiar del verso 5 al 10. También este capítulo habla del justo juicio de Dios. Dios nos explica, nos enseña, nos advierte para que tomemos conciencia y nos preparemos para este juicio que vamos a recibir. Y vamos a estudiar desde el verso 5 en adelante. Dice: miremos para las personas que no nos atrae o no nos interesa el Evangelio de Dios. Cuando no sentimos interés de arrepentirnos, eso es lo que quiere el Señor Dios, el Señor Jesús. Arrepentimiento de todos nosotros de lo malo que hacemos. Y dice el verso 5: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. ¿Qué nos enseña? ¿Qué nos explica el Señor Dios? Que por nuestro corazón no arrepentido atesoramos o guardamos ira de Dios para el día del juicio. ¿Y qué nos dice el verso 6? El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Por eso que ahí se nos van a demandar las obras de bien. Es lo que nos van a salvar y nos van a ayudar. Pero también vamos a tener que rendir cuenta de las obras malas que hayamos hecho. Y dice el verso 7, vida eterna a los que perseverando en hacer bien, buscan gloria, honra e inmortalidad. Los que hayan hecho el bien, ¿qué van a recibir? Una vida eterna de gozo, de alegría. ¿Y qué dice el verso 8? Pero ira y enojo a los que son contenciosos. ¿Qué es una persona contenciosa? Una persona que siempre está reprochando, siempre está protestando, nunca está de acuerdo con lo que dice la palabra de Dios. Una persona que dice o se atreve a decir, para mí eso no es tan importante. Nos atrevemos con nuestros pensamientos muchas veces a revocar la enseñanza de Dios. Por eso dice, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad. ¿Y qué es la verdad? La palabra de Dios que está en la Santa Biblia. ¿Y qué más dice? Sino que obedecen a la injusticia. Eso se refiere cuando hacemos completamente lo contrario a lo que Dios quiere. Y estudiamos el verso 9. Tribulación
y angustia sobre todo ser humano que obra el mal. Miremos lo que nos espera a las personas que obramos el mal. Tribulación y angustia. ¿Y qué más dice? El judío primeramente y también el griego. Acá no hay acepción de persona en este juicio. Van a ser juzgados los judíos y también los griegos. ¿Y por qué dice los griegos? Porque los griegos representan a los extranjeros o a los gentiles. ¿Y qué más dice el verso 10? Pero gloria, honra y paz a todo el que obra el bien, al judío primeramente y también al griego. Por este juicio va a pasar el judío y los gentiles y los extranjeros. En este juicio de Dios no va a haber excusa. No nos vamos a poder excusar. Y nos vamos a saltar al verso 13. La importancia, lo necesario que es obedecer los mandamientos o la ley de Dios. Miremos lo que nos dice el verso 13 al 16. Dice: porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los cumplidores de la ley serán justificados. Miremos lo necesario e importante que es obedecer a los mandamientos de Dios. Porque dice que los que oyen no van a ser justificados, sino los cumplidores de la ley, los que obedecen a los mandamientos de Dios. Miremos que los gentiles no vamos a tener excusa en ese juicio de Dios. Y dice el verso 14, porque cuando los gentiles que no tienen ley, porque muchas veces decimos, no, pero la ley fue para el pueblo de Israel, no para nosotros. Miremos hoy qué pasa en cualquier nación del mundo, una persona que robe o que mate, ¿quién lo castiga? La ley. ¿Y de quién es la ley? De Dios. Por eso que la ley de Dios está en todas las naciones del mundo. ¿Y qué más dice? Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Por eso que cuando nosotros queremos robar o hacer un hecho ilícito, lo hacemos a escondida. ¿Y qué más dice el verso 15? Hablando de los gentiles que no tienen ley, los cuales muestran la obra de la ley escrita en sus corazones. Hablando de los gentiles que no tienen ley. ¿Dónde tienen la ley escrita? En sus corazones. Dando testimonio su conciencia y acusándolos o defendiéndoles sus razonamientos. Por eso que cada persona en su corazón sabe lo que es bueno y lo que es malo.
y miremos cómo o con qué va a enjuiciar el Señor Dios a las personas. Dice el verso 16, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres. Porque todos cuando vamos a hacer un hecho malo, cuando queremos robar, cuando queremos cometer adulterio, lo hacemos en secreto, a escondida. Pero acá dice, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. ¿Con qué vamos a ser enjuiciados las personas? Con el evangelio y la doctrina del Señor Dios. Con eso vamos a ser enjuiciados, con la santa palabra de Dios. Por eso que no vamos a tener excusa. Va a ser un juicio muy recto, muy justo. Y vamos a mirar otra cita bíblica más en Mateo, el capítulo 13, y vamos a estudiar el verso 47 al 50. Estos versos bíblicos también los enseña y los predicó el Señor Jesús. Miremos de cuántas maneras, de cuántas formas, con cuántos ejemplos nos enseña el Señor Dios para nuestro bien. Y dice el verso 47, asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que se echa al mar y recoge peces de toda clase. Miremos el hermoso ejemplo que nos enseña y nos predica el Señor Jesús. Y dice el 48, y una vez llena, la sacan a la orilla, se sientan, recogen los buenos en cesta y tiran los malos. Así hacen los pescadores cuando sacan la red. Clasifican los mejores, los guardan y tiran los peces malos o los más pequeños. ¿Y qué dice el verso 49? Así va a ser el juicio del Señor Dios. El verso 49 dice, así será el fin del mundo. Saldrán los ángeles y separarán a los malos de entre los justos. El Señor Jesús y sus ángeles van a hacer una separación de los malos y los justos. ¿Y dónde vamos a ir las personas malas? ¿Qué dice el verso 50? Y los echarán en el horno de fuego, y allí será el llanto y el crujir de dientes. Va a ser un castigo muy duro, muy terrible, porque dice que vamos a ser echados en el horno de fuego, y allí va a ser el llanto y el crujir de dientes, porque ese castigo va a ser un castigo eterno, sin límite de tiempo. Pensemos, los adultos, pensemos en ese juicio, pensemos, conversemos con nuestros hijos, con nuestros nietos, porque mientras hay vida, hay esperanza de arrepentimiento. Nosotros todos queremos lo mejor para nuestra familia, pero viene ese juicio donde no vamos a tener excusa. Si no hemos sido fieles
a los mandamientos y a la palabra de Dios, vamos a ir al horno de fuego. Y allí va a ser el sufrimiento y el crujir de dientes. Es lo que nos dice la palabra de Dios. Vamos a mirar el tremendo poder que tiene la palabra de Dios, y por esta palabra vamos a ser juzgados. Y dice Hebreos el capítulo 4, y vamos a estudiar el verso 12 y 13. Dice el verso 12: porque la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios está viva. ¿Y qué más dice? Y es eficaz. Eso quiere decir que tiene poder. Y acá nos señala cuánto poder tiene la palabra de Dios. Dice: y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y de los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Miremos cuánto poder, porque ahí va a ser revelado todo, hasta nuestras intenciones que hayamos tenido en nuestro corazón. ¿Y qué más dice el verso 13? Y no hay cosa creada que esté oculta a su vista. No podemos ocultarnos a la vista del Señor Dios. ¿Y qué más dice? Antes bien, todas las cosas están desnudas y descubiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Miremos el gran poder del Señor Dios y de su santa palabra. Dice que todas las cosas están desnudas y descubiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. En ese justo juicio de Dios vamos a tener que responder: ¿por qué hicimos lo que hicimos? Ya sea bueno o sea malo. Y dice que ahí van a estar y se van a conocer hasta las intenciones de nuestro corazón. Por eso que va a ser un juicio muy justo y muy complejo para nosotros, porque no vamos a tener excusas. Miremos algo que muchas veces descuidamos y también nos va a salir en nuestra contra. Cuando no nos fijamos en las palabras que pronunciamos. Acá el Señor Jesús nos habla de que sobre las palabras que pronunciamos en nuestra vida, también vamos a tener que responder en el juicio de Dios. Y dice el libro de Mateos, el capítulo 12, y vamos a estudiar el verso 36 y 37. Dice: y yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, darán cuenta en el día del juicio. De toda palabra ociosa que hayamos hablado, vamos a tener que responder en el día del juicio. ¿Y qué más nos enseña el Señor Jesús? El verso 37. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás
condenado. Y acá explica, dice que por nuestras palabras vamos a ser declarado inocente o vamos a ser declarados culpables. Y no nos olvidemos que los dos pagos que le va a dar Dios a los seres humanos son eternos. Acá vamos a mirar otra cita bíblica en el libro de Eclesiastés, el capítulo 12, y vamos a estudiar el verso 13 y 14. Estos versos hablan de el deber supremo de los hombres. ¿Qué quiere decir supremo? Lo más importante que podemos hacer. Y dice el verso 13, la conclusión de todo el discurso oído es esta. Miremos cómo se resume la Biblia, por eso que es el deber supremo. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Esto es lo más importante. Temer a Dios y guardar sus mandamientos. Y nos explica el verso 14 por qué es tan necesario e importante cumplir con esto. Dice el verso 14, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa secreta, sea buena o sea mala. ¿Qué nos enseña? Que Dios traerá toda obra a juicio, sea buena o sea mala. Porque muchas veces la gran mayoría de nosotros las personas hacemos cosas en secreto, cosas ocultas. ¿Y cuáles son las cosas ocultas que hacemos? Las cosas que están mal, lo que está mal ante Dios. Pero en ese juicio vamos a tener que rendir cuenta. Vamos a mirar la última cita bíblica en el libro de San Juan, algo que enseñó el mismo Señor Jesús. Porque muchas veces tomamos un pasaje bíblico y hacemos la salvación tan fácil, la hacemos tan simple, y el mismo Señor Jesús nos explica que no es tan así. Y dice San Juan, el capítulo 12, y vamos a estudiar del verso 48 al 50. Dice, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el último día. Por eso que cada palabra que nos enseñó el Señor Jesús es para que le obedezcamos. ¿Y qué más dice el verso 49? Porque yo no he hablado por mi propia cuenta, sino que el Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Todo lo que enseñó y habló el Señor Jesús fue lo que le ordenó su Dios y su Padre. ¿Y qué más dice el verso 50? Y sé que su mandamiento es vida eterna. Eso es el mandamiento de Dios, vida eterna. Así que lo que yo hablo, lo hablo
como el Padre me lo ha dicho. Miremos si no es necesario e importante guardar los mandamientos de Dios. Le damos gracias a Dios y a cada oyente que comparte con nosotros este pequeño momento de exhortación de la palabra de Dios. Muchas gracias y nos volvemos a ver en cualquier otro momento, si Dios quiere.